mucho gusto estar con ustedes. Este fin de semana estamos celebrando probablemente el día más increíble del año, cuando resucitó Jesucristo, ¿verdad? Entonces espero que hayan podido celebrar o considerar o pensar sobre eso un poco, porque Jesús vino, vivió en este mundo, pagó por todo nuestro pecado, se murió y resucitó, venció la muerte. Y este fin de semana celebramos esto. Entonces, me han oído a mí citar la frase, no eres un cuerpo que tiene una alma, eres una alma que tiene un cuerpo. Yo pensaba que eso lo había dicho C.S. Lewis, pero nunca lo dijo, más bien lo dijo su autor favorito, Jorge MacDonald. Y la idea que le dio origen a esa frase se refiere a que pensamos nosotros los humanos y actuamos como si fuéramos un cuerpo principalmente, cuando sin embargo el centro de quién somos es un espíritu, o sea, una alma. Y esa alma está temporalmente enjaulada en un cuerpo que se va a morir mientras el alma sigue viviendo para siempre. Y es importante notar que Dios diseñó nuestras almas para existir en un cuerpo, pero nos va a dar un cuerpo nuevo en el cielo. Entonces, los cuerpos físicos tienen mucho valor y no se les debería de faltar el respeto. Pero para entender cómo funciona nuestra alma, tenemos que entender la diferencia entre la vida espiritual y la vida física. Puede ser difícil porque las dos existen en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero son distintos. Y aunque los dos mundos están intencionados para existir juntos, el mundo físico actual está infectado con pecado. Por eso Dios lo tiene que restituir con el cielo. Es importante que no se nos olvide que todos vamos a seguir existiendo después de que regrese Jesús, después de que nuestro cuerpo físico se muera, cual parece ser muy pronto cuando regrese Jesús también. Y todos vamos a habitar o en el cielo o en el infierno. Ahora Jesús aseguró, sabemos, aseguró la entrada al cielo para cualquiera que quiera ir. Y dijo claramente qué tenemos que hacer para conseguirlo. Les quiero leer Mateo 16, versículos 24 a 25. Y dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. La iglesia desafortunadamente en muchas ocasiones ha reducido la idea de la salvación a invitar a Jesús a tu corazón, haciendo una oración de arrepentimiento. Pero la idea de invitar a Jesús a tu corazón no está en la Biblia. Aquí este versículo de Mateo que acabamos de leer claramente nos enseña que creer en Dios requiere perder la vida por la causa de Jesús, no nada más hacer una oración. Ahora, de seguro tenemos que tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Una oración donde nos arrepentimos y le pedimos que nos salve. Sí, eso pasa una vez inicialmente, ¿verdad? Pero esa oración inicial, si es auténtica, nos lleva a tomar más pasos y a seguir caminando hacia la negación. La salvación que Jesús nos da es la entrada al mundo espiritual y tenemos la responsabilidad de participar en el mundo espiritual, no nada más de ser salvados. Y para participar en el mundo espiritual necesitamos renunciar a nuestra manera de vivir en este mundo. Seguir a Jesús te va a costar tu vida, pero no seguir a Jesús te va a costar tu alma. Tu alma es la que sigue viviendo después de que tu cuerpo se muera. Toma en cuenta que Dios va a recompensar a todos quienes se nieguen con resurrección y vida eterna. Sí, tú también vas a resucitar como Jesús. Él mismo te va a resucitar y vas a gozar de sus promesas en esta vida y en la vida eterna. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Pero seguir a Jesús requiere la clase de fuerza y resistencia que nada más Dios puede dar y fortalecer. Y lo hace a través de nuestra fe.
Entonces ten fe que negarte a ti mismo es el camino que Jesús te está pidiendo que camines y que a través de renunciar a tu manera de vivir te va a bendecir y va a transformar tu carácter. Si quieres salvar tu vida y tu alma, nada más hay una manera. Tienes que renunciar tu manera de vivir y cargar tu cruz. O sea, imitar el modo que Jesús vivió. Jesús nunca pecó y se comportó moralmente excelente. Todas sus acciones estaban definidas por virtud. Y es virtud lo que Dios requiere de nosotros en relación a nuestro comportamiento. Segundo de Pedro, primero, capítulo 1, del 5 al 7 versículos, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cuando Pedro nos dice que a nuestra fe le agreguemos virtud, se refiere al comportamiento de Dios, a su carácter. Pero el buen carácter no es algo que podemos conjurar, es algo que se va formando con tiempo, a través de negarnos a nosotros mismos. Necesitas ejercer tu fe para que tu buen carácter pueda crecer. Ese buen carácter te va a ayudar a navegar y va a llenar tu vida con bendiciones. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Entonces, usando las instrucciones de Pedro que acabamos de leer como un guía, podemos implementarlo en nuestras vidas para asegurar que nuestra participación en el reino espiritual y el reino de Dios sea efectivo y nos llene de paz, gozo y satisfacción. La última vez que compartí, hablé de la fe, porque es donde empieza Pedro. Sabemos que sin fe no pasa nada. Sin fe no podemos complacer a Dios. Sin fe no podemos recibir la gracia y las promesas de Dios. Fe es fundamental y necesario para todo. Pero el segundo paso en esa lista de instrucciones es la virtud. Pedro dice que a nuestra fe le agreguemos virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Otras versiones de la Biblia dicen excelencia moral en vez de virtud y se me hace muy buena definición. Pero ustedes saben que la virtud son las acciones buenas y moralmente correctas. Y no los quiero aburrir con una predicación de una lista de virtudes, ¿verdad? Creo que todo eso ya lo saben. Sabemos qué es lo correcto. La bronca no es saber qué es el bien, sino cómo hacer el bien de un modo habitual. Y en eso me quiero enfocar. ¿Cómo le hacemos para ser virtuosos? Pablo dice que aunque no quiere, sigue haciendo lo que no debe. Y aunque quiere, no puede hacer lo que debe. Esto nos da una idea de la batalla con el pecado que estamos enfrentando. Una batalla interna tan grande que va a durar toda la vida y va a requerir toda tu energía y voluntad. Una batalla en cual vamos a tener que regresar a la cruz de Jesús una y otra vez para arrepentirnos y recibir su gracia. Y cada vez que nos arrepentimos, estamos matando una parte de nosotros, cual Dios resucita. Y luego nos fortalece para cumplir con sus obras. Obras que están caracterizadas por virtud. Todo lo que hace Dios, todas sus acciones son moralmente excelentes. Y a nosotros nos pide que nos portemos igual. Nos instruyó a vivir diferente que los demás, a estar en este mundo, pero no ser como este mundo. Ese vivir diferente se refiere a que debemos de actuar con virtud. Eso requiere un sacrificio tan grande que representa la muerte. El morirte a ti mismo es el sacrificio más grande que puedes hacer. Y Dios lo usa para transformarte, para darte un carácter virtuoso. No podemos actuar con suficiente virtud nosotros, pero lo que sí podemos hacer, lo que debemos hacer de acuerdo con Dios, es negarnos. Y aunque esa negación produce sufrimiento y dolor, también produce transformación.
carácter, un carácter virtuoso. Entonces resulta que el método más efectivo para conseguir la virtud es negarte, es renunciar tus bienes. Eso es lo que vamos a discutir hoy. ¿Qué significa renunciar a nuestra manera de vivir y cómo lo hacemos? Luego, para concluir, vamos a reflexionar con unas preguntas básicas sobre nuestra negación propia. Entonces, primero, negarte no quiere decir negar la felicidad o negarte la felicidad. No quiere decir castigarte y no quiere decir que te tienes que ganar la salvación. Negar quiere decir abandonar tu propia manera de vivir, cargar tu cruz, o sea, imitar a Jesús. Negarte placeres y renunciar a tu manera de vivir causa mucho sufrimiento y dolor. Por eso dijo A.C. Tozer, dudo que Dios pueda bendecir a alguien sin lastimarlo profundamente. ¿Por qué? Porque duele mucho entregar tu vida y renunciar a tu manera de vivir. Causa mucho sufrimiento y tenemos que aguantar ese sufrimiento. Pero el propósito no es el sufrimiento. El propósito es gozar con Dios y disfrutar de sus bendiciones. El sufrimiento causado por nuestra negación y nuestra renuncia es un proceso necesario para crecer. Y por crecer me refiero al crecimiento espiritual y emocional. En otras palabras, el cambio de tu carácter a uno de virtud. Ese cambio, esa transformación, la hace Dios, pero la hace a través de tu renuncia a tu manera de vivir. El negarte duele, pero el dolor no es el propósito. Es simplemente el camino a una vida y un carácter de virtud. Cual el ser virtuoso tampoco es el propósito de tu vida. O sea, la virtud es simplemente la manera que Dios es. Y es como tenemos que ser nosotros si queremos estar con Él. Dios no se mezcla con el pecado y el pecado es lo opuesto a la virtud. Entonces tenemos que ser gente de carácter virtuoso. Pero el propósito no es ser virtuosos. El propósito es disfrutar de las bendiciones que produce la virtud. Otra vez, el propósito no es ser gente de carácter de virtud. El propósito es disfrutar de las bendiciones que produce la virtud. El punto no es ser rígido con las reglas. El punto es vivir virtuosamente para disfrutar con Dios. Sé que soy raro, pero el propósito de toda la creación es el gozo, es disfrutar. En el cielo, por ejemplo, todo lo que vamos a hacer va a causar satisfacción profunda y plena. El punto es disfrutar, no sufrir. El sufrimiento simplemente es necesario, nada más porque hemos pecado y el pecado causa muerte y duele mucho revivir algo muerto. Dios te está resucitando todo lo muerto en ti y el sufrimiento es un proceso necesario. Pero después de que cumplamos ese proceso y Dios nos lleva al cielo, ya no vamos a sufrir, vamos a disfrutar todo. Ese es el propósito. Que no se te olvide que tu sufrimiento causado por la renuncia a tu manera de vivir tiene un gran propósito y gran recompensas. El sufrimiento de negarse a sí mismo es el camino al cielo. El propósito no es sufrir. Y aunque Jesús nos llama a sufrir, no es para sufrir, sino para liberarnos. ¿Quieres ser liberado? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? Los que deciden seguir a Jesús cargan su cruz diario, sabiendo que Dios los va a bendecir. Cuando Dios nos lastima, es más el equivalente a cuando alguien te cura una herida. O sea, te duele cuando te están curando, cuando te ponen alcohol o algodón o lo que sea, te duele, pero es la herida la que te duele. Lo que te están haciendo es para curarte y te va a sanar y mejorar. Entonces, más bien, Dios no nos está lastimando directamente, está curando nuestras heridas. Y eso a mí me da mucha paz y alivio. Saber que aunque me duele, es porque me están sanando.
tenemos mucha causa, hermanos y hermanas, y motivación para renunciar a nuestra manera de vivir. Jesús dice que cuentes el costo de no seguir a Jesús. Aunque el renunciar a tu manera de vivir sea lo más difícil que puedas hacer, igual vale la pena. Entonces más vale que nos acostumbremos al proceso de arrepentirnos y rendirnos con Dios. Cuando te arrepientas, estás confesando lo que hiciste mal. Y cuando te rindes, estás renunciando a seguir haciendo ese mal. Ese ciclo de arrepentirnos y rendirnos tiene que ser parte de nuestra vida diaria si vamos a negarnos. Porque siempre la vamos a regar. Siempre. Pero en vez de darnos por vencidos cuando la regamos, o en vez de sentirnos condenados, la gracia de Dios nos ofrece un camino a intentarlo una y otra vez, el arrepentimiento, cual nos lleva a rendirnos y seguir a Jesús. Es un ciclo que vamos a repetir por el resto de la vida. Va a ser nuestra nueva manera de vivir. Entonces, el rendirse representa renunciar a tu manera de vivir y seguir a Jesús, imitando el modo que Él vivía. Renunciar a todo lo que nos da placer, ¿verdad? Todo lo que nos da felicidad, pero que es pecado. Renunciar a buscar tu beneficio en todo. Renunciar a no cuidar a los demás. Renunciar a vivir del modo que lastime y dañe. Renunciar los valores de este mundo y seguir a Jesús haciendo lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Seguir a Jesús es hacer lo que sabes que está bien. Seguir a Jesús es obedecerlo. Y cuando lo obedecemos y renunciamos a nuestra manera de vivir, nos vamos a caer, vamos a cometer errores y vamos a pecar. Cuando eso pase, nos arrepentimos y continuamos en donde estábamos. Ese es el ciclo. Y como todo que hacemos, lo enredamos en oración. Empezamos todos los días con oración y continuamos todo el día en oración y terminamos el día con oración. Los proverbios en la Biblia, que los escribió Salomón, nos instruyen a ser sabios y dicen que la sabiduría empieza con el temor y el respeto a Dios. Y que la sabiduría es algo que Dios mismo nos da. Eso es diferente. El mundo dice que la sabiduría viene de la información, de leer mucho, de conocer mucho y saber mucho. Pero la Biblia dice que la sabiduría empieza con el temor y el respeto a Dios. Y luego nos dice que la sabiduría la da Dios. Entonces, más vale que nos hagamos una práctica de pedirle sabiduría a Dios. La vamos a necesitar si vamos a aguantar todo este sufrimiento y la batalla con el pecado. Porque nuestra batalla no es con hombres, nuestra batalla es con el pecado, es con los espíritus oscuros de este mundo. Entonces, les quiero leer unos versículos de instrucción a cómo nos deberíamos de comportar. Romanos 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio a que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan con lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando.
Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza y les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Uf, tengo que pausar porque eso está pesadísimo. Esas son instrucciones que se oyen muy buenas, pero para una persona como mí me causan culpa porque yo no me porto así. Pero sin embargo es como nos están instruyendo que nos portemos. Ahora, no tenemos la energía para poder portarnos así. Por eso es necesario este proceso de negarnos a nosotros mismos, para que Dios pueda obrar y cambiar nuestro carácter. Efesios 5. Por tanto, imiten a Dios como sus hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor en corazón, con todo el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas son un montón de instrucciones, gente. No necesitamos ni un propósito ni un trabajo, simplemente enfocarse en eso nos va a tomar toda la vida. Pero acuérdense que hay gracia. Dios nos perdona
cuando la regamos. ¿Cuál va a ser siempre? Hebreos 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, hay varios temas en todos esos versículos, un montón de temas que podemos observar, pero un par que quiero discutir. El primero es el no imitar al mundo e imitar a Jesús. Cuando nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos para no pecar? ¿Cómo lo hacemos? Imitamos a Jesús. No imitamos al mundo e imitamos a Jesús. Entonces resulta que todos nosotros, todos los humanos, necesitamos imitar a alguien. No podemos simplemente ser como queremos, o sea, necesitamos un ejemplo para imitar. Dios nos diseñó para imitar y para alabar. La Biblia nos instruye a imitar a Jesús y no imitar al mundo, a alabar a Dios y no a nosotros mismos. La gente del mundo no sigue a Jesús, imitan al diablo y se alaban a sí mismos. El mundo no quiere a Dios y no viven con virtud. Por eso hay tanta maldad. Pero quien carga su cruz diario y renuncia a su manera de vivir e imita a Jesús, será recompensado con todas las promesas de Dios, incluyendo un gozo indescriptible en esta vida, por resultado de actuar con un carácter virtuoso. La virtud y por resultado la sabiduría llenan nuestra vida de lo que realmente produce felicidad, a cambio de los placeres del mundo, que pueden causar placer, pero luego dañan todo y causan muerte. Imiten a Jesús. No necesitamos que nos digan cómo imitar. Estamos diseñados para imitar. De hecho, ya estamos imitando a alguien. Sean nuestros papás, nuestra cultura, nuestros ídolos. Nadie en esta vida es tan original que se inventaron su propia manera de ser. Las maneras de ser y vivir ya existen. Uno simplemente escoge cuáles maneras de vivir va a imitar. Entonces, cuando Jesús nos dice que contemos el costo de no seguir a Jesús, nos está advirtiendo que si no imitamos a Jesús, no vamos a heredar una vida eterna, ni gozo. Entonces asegúrate que estés imitando a Jesús, copiando cómo vivió. Y si no sabes cómo vivió Jesús, entérate, porque saber lo que hizo Jesús y lo que dijo es necesario para poder copiarle. Si no sabes lo que hizo, ¿cómo le vas a copiar? Otro tema en estos versículos que podemos observar es el de renunciar a nuestra manera de vivir y cargar nuestra cruz diariamente a través de mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Otra vez, ¿cómo le hago para no pecar? ¿Cómo le hago para negarme a mí mismo? Manteniendo los ojos en Jesús. La Biblia dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fijar la mirada en Jesús simplemente quiere decir que mantienes un hábito de leer, de escuchar, de ver y de pensar en Jesús. Igual como platicamos sobre diferentes temas con nuestros amigos, igual como leemos libros, vemos televisión, películas, programas, escuchamos música, pensamos en nuestros pensamientos y nuestros deseos, igual como hacemos eso, hacemos lo mismo, pero con Jesús. Eso es mantener la mirada fija en Jesús. ¿A qué hora se desocupan? Que se echan casi de todo para generar ya. Disculpen, me distraí, creo que alguien está... Ya cerré el micrófono. No te preocupes, disculpen. Entonces, tenemos que platicar sobre Jesús con nuestros amigos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer libros sobre Jesús, tenemos que ver programas o escuchar cosas que tienen que ver con Jesús. Tenemos que pasar nuestro tiempo pensando sobre Jesús, considerando lo que dijo y deseando estar con Él. Cuando imitamos a Jesús y mantenemos nuestra mirada puesta en Él, Dios nos transforma, nos ayuda a caminar, a negarnos.
La virtud tiene que ver con quién imitas. Imitar a Jesús requiere que imitemos su vida, su sacrificio y muerte. Y eso lo hacemos a través de renunciar a nuestra manera de vivir. Y todo eso nada más es posible si mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, mirando cómo le hizo y copiándole. Si no hacemos eso, nos vamos a distraer y nos vamos a ir por otro camino. Uno que a lo mejor no duele tanto, uno que a lo mejor es más divertido, pero que lleva a la muerte. Pero cuando obedecemos a Dios, cargamos diario nuestra cruz, renunciamos nuestra manera de vivir y mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Dios lentamente resucita las partes muertas dentro de nosotros. El resultado en relación a tu carácter es la virtud. La virtud no se puede conseguir a través de aprender qué es la virtud o a través de esforzarse lo más que puedas para actuar con virtud simplemente. Otra vez, somos seres pecadores, imperfectos. No podemos conjurar la virtud como si fuera un truco o como si fuera una pastilla que nos podemos tomar. El único camino para ser virtuosos, cual resulta siendo el único camino hacia Dios, es el camino de negación propia, de cargar tu cruz diario y renunciar tu manera de vivir. Y a través de ese sufrimiento, Dios transforma tu carácter. Pero primero tienes que tener fe. Primero tienes que obedecer. Entonces, llegamos al final de esta predicación, a la parte más difícil donde nos preguntamos a nosotros mismos cómo nos está yendo en nuestra batalla con el pecado. No podemos vencer el pecado. Nada más Jesús puede hacer eso. Nada más Dios puede transformar y fortalecernos en nuestra batalla contra el pecado. Pero lo hace a través de la renuncia a nuestra manera de vivir. Entonces, la pregunta realmente es, ¿te estás negando a ti mismo? ¿Estás admitiendo lo malo que hiciste y te estás arrepintiendo con Dios? ¿Le has pedido perdón a quien lastimaste? ¿Estás cargando tu cruz diario? O sea, te estás aguantando las ganas de hacerlo lo que sabes que está mal. Y en vez corriendo hacia Dios en oración para contarle qué tanto quieres pecar, qué tan difícil es para ti aguantarte, qué tanto te hace sufrir el tener que renunciar lo que quieres. Le estás contando a Dios en vez de correr al pecado. Estás tratando bien a la gente. Estás cuidando a los demás. Estás actuando con integridad y siguiendo los mandamientos y la manera de vivir que prescribe la Biblia. Son preguntas difíciles. Y todos estamos fallando, de una manera u otra. Pero Dios nos ofrece gracia y nos perdona. No es para condenarnos, es para liberarnos. Si estás fallando, no lo niegues y no corras. Tómalo como una oportunidad para crecer. Si lo admites, Dios es fiel para perdonarte y transformarte. Entonces, ¿cómo vas en tu proceso de negación propia? ¿Y qué estás haciendo para cargar tu cruz diario? ¿Cuáles cosas, hábitos, procesos, personas, pensamientos, pláticas, palabras, ideas o actividades tienes que renunciar? Para mí, por ejemplo, la adicción ha dominado mi vida. La adicción a la pornografía, la adicción a las drogas, la adicción a la comida, la adicción a la diversión. Es muy difícil para mí no darme de comer. El problema es que me quedo completamente lleno de mí. Y hambriento es la única condición en cual Dios nos acepta. No puedes ir lleno de ti con Dios. Tienes que ir vacío y desesperado. Y Él mismo te da de comer. Él te llena. Él te quita esa desesperación y la reemplaza con motivación y fuerza para caminar con Él. Pero lo hace lentamente, a través del sufrimiento de negarnos nuestra manera de vivir. Es difícil el camino con y hacia Dios. Y nada más Dios mismo te puede dar la fuerza para seguir en ese camino. Lo único que podemos ofrecer es renunciar nuestra manera de vivir. Es arrepentirnos y copiarle a Jesús
su manera de vivir. Entonces, ¿cómo vas en tu proceso? ¿Qué necesitas renunciar? Y finalmente, ¿qué necesitas hacer para renunciar tu manera de vivir? ¿Necesitas leer más la Biblia? ¿Hablar más sobre Jesús? ¿Necesitas hablar con alguien que te pueda ayudar o escuchar? ¿Necesitas separarte de ciertas personas? Llévaselo a Dios. La oración es lo que mueve todo. Dios te está escuchando. Pídele que te abra los ojos a qué tienes que hacer para cargar tu cruz y para renunciar a tu manera de vivir. Y pídele ayuda, pídele fuerza, te va a fortalecer. El último tema que quiero discutir sobre esos versículos que leímos es el de resurrección. Tenemos que también imitar el sufrimiento y la muerte de Jesús para nosotros también ser resucitados. Igual como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Cuando renunciamos a nuestra manera de vivir, estamos sofocando esa parte de nosotros, esa parte mala de nosotros hasta que se muera. Eso duele, pero después de la muerte sigue la resurrección. Dios va a resucitar esas partes muertas de ti que sofocaste y va a brotar vida en su lugar. Las va a reemplazar con bendiciones, con paz, con gozo y con un carácter definido por virtud. Ese carácter de virtud te va a llenar tu vida de más bendiciones de lo que puedas contar. La gente bendecida no es gente suertuda que por chance les tocó la bendición de Dios. Más bien son personas que le entregaron su vida a Jesús. Son gente que usan toda su energía para aguantarse y cargar diario su cruz. Son personas que cuando presienten problemas o tentaciones van corriendo con Dios y le ruegan que los ayude. Personas que cuando pecan van corriendo con Dios y le ruegan que los perdone. Sé una persona que esté harta con el pecado, completamente desesperado, y llévaselo a Dios. Sé una persona que obedece a Dios. Algo que es fundamental para entender a Dios es que su gracia es lo que cubre todo y hace todo posible. Vas a intentar de no pecar y no vas a poder, te vas a caer. Dios te va a tener que perdonar una y otra vez, pero lo hace. Eso es lo que hace Dios en su gracia. La gracia y misericordia de Dios es lo que carga todo esto. Quiere decir que cuando tú no puedas o cuando la riegues, Dios lo va a cubrir. Lo va a perdonar y lo va a cubrir. Dios va a llenar los huecos. Imita a Jesús. Cópiale. Hazlo como Él lo hizo. Actúa como Él actuó. Existe una tentación muy grande para darnos por vencidos o no intentar, porque sabemos que igual Dios es el que obra. O sea, si yo no tengo la fuerza para salvarme y orar y es Dios, ¿para qué intentar si igual lo va a hacer Dios? Y es aquí en este punto de nuestra fe que somos enfrentados con una decisión que define si realmente somos hijos de Dios, si realmente creemos en Dios y lo amamos o nada más queremos las recompensas, sin estar dispuestos a hacerle caso. Jesús se murió por nuestro pecado y nosotros tenemos que hacer algo similar. Tenemos que cargar nuestra cruz diario y renunciar a nuestra manera de vivir. Creer en Dios no es nada más decir una oración o estar de acuerdo en tu mente que Dios existe. Creer en Dios es obedecer a Jesús. Es arrepentirse por el pecado y renunciar nuestros deseos y nuestras maneras de vivir, nuestros bienes y seguir a Jesús. Eso representa sufrimiento. El sufrimiento está garantizado en el camino hacia Dios. La diferencia en este tipo de sufrimiento y el sufrimiento que causa el pecado es que el sufrimiento de negarnos causa crecimiento y bendición, causa vida. En este sufrimiento encontramos paz y vida. Necesitamos estar conscientes a todas horas que lo que sufrimos tiene un gran propósito y gran recompensas. Una de las recompensas que recibimos en esta vida a través de negarnos es un carácter de virtud. Dios requiere que actuemos con excelencia moral, pero diseñó este sistema de tal manera que sin él no podemos actuar con excelencia moral. Y aunque eso se oye como una contradicción o como una trampa, no lo es. Y más bien expone claramente la intención de Dios.
cuál es conocerte y pasar tiempo contigo y disfrutar a tu lado. Cada vez que nos arrepentimos es tiempo que pasamos con Dios. Dios en su misericordia y gracia considera el tiempo que pasamos con Él arrepintiéndonos como tiempo conociéndolo a Él. Y pasar tiempo con Dios es literalmente lo más importante que puedas hacer en esta vida, porque es la única manera de conocer a Dios. Y conocer a Dios es lo único que te salva. Dios te creó para que lo conozcas y para que disfrutes con Él, de su creación perfecta. Ese es el propósito. Pero para ser parte de la familia de Dios y para poder disfrutar, tenemos que actuar con integridad, con virtud. Dios en su gracia ha proveído una manera de conseguir un carácter virtuoso. Esa manera es la negación propia. Es cargar diario tu cruz y renunciar a tu manera de vivir. Resulta que esa negación propia, ese cargar tu cruz y renunciar a tu manera de vivir, resulta que ese es el único camino que lleva al reino de Dios. Si no caminas ese camino, vas a caminar por otro. Y todos los otros caminos llevan al infierno. Para cerrar, Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que vale más que tu alma? Tenemos que contar el costo de no seguir a Jesús. Jesús ya está en camino de regreso a este planeta. Ponte bien con Dios. El arrepentimiento restaura tu relación con Dios y te pone en camino hacia su reino. Un camino lleno de vida, gozo y bendiciones. Bendiciones que por mucha parte surgen de las consecuencias positivas de actuar y vivir con virtud. Si no le has entregado tu vida a Jesús, hazlo ahora mismo. Dile que le crees, que estás arrepentido y que ya no quieres ser como eres, que estás harto de la miseria y muerte que produce tu pecado. Arrepiéntete y Dios será fiel para perdonarte, salvarte, eternamente consolarte, transformarte a una persona virtuosa y bendecir tu vida más allá de lo comprensible. Todo empieza con fe y arrepentimiento. El cargar nuestra cruz diario y renunciar a nuestra manera de vivir es el ciclo que tenemos que implementar en nuestra vida si queremos seguir a Jesús. Y eso se hace a través de la fe. Ten fe, arrepiéntete y renuncia tu manera de vivir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, eres tan bueno y has hecho algo tan increíble en crearnos a todos nosotros para darnos la oportunidad de vivir una existencia perfecta, disfrutando a lo máximo todos los días. Sabemos que este es un mundo caído y para llegar a esas promesas y tu reino, necesitamos pasar por un proceso muy doloroso, el sufrimiento de negarnos nuestra manera de vivir. Es imposible para nosotros, pero no imposible para ti. Entonces te lo pedimos. Te pedimos que nos ayudes a todos, que nos perdones por nuestro pecado, que nos perdones si no estamos arrepentidos, que si no estamos arrepentidos, por favor, ayúdanos a estar arrepentidos. Y por favor, perdónanos por lo que hemos hecho. Y ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestra manera de vivir. Danos fe y danos sabiduría. Te lo pedimos todo esto, te entregamos toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.